Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cuentos para Dormir. Hoy nos adentraremos en una historia que sacudió a toda una nación. Un caso que nos recuerda que, a veces, el horror más profundo se esconde detrás de la fachada de la vida más ordinaria y feliz. ¿Qué puede llevar a que una familia entera, amada y exitosa, encuentre un final tan devastador? Les aseguro que los giros en este caso los dejarán sin aliento, así que quédense conmigo hasta el final porque las respuestas que encontrarán son más impactantes de lo que podrían imaginar. Min Lin y Lily se conocieron y se enamoraron perdidamente en Sydney, cuando ambos eran jóvenes estudiantes internacionales llegados desde China. No tardaron en casarse y formaron una hermosa familia con sus 3 hijos, una niña, Brenda, de 15 años, y 2 niños, Henry, de 12, y el pequeño Terry, de 9. Min y Lily eran unos padres increíblemente cariñosos y dedicados. Trabajaban sin descanso y hacían todo lo posible para darles a sus hijos la mejor vida imaginable. Brenda era una adolescente dulce, tímida y muy sensible. Henry, por su parte, era extrovertido, lleno de amigos y un apasionado de los deportes, especialmente del bádminton. Min Lin y Lily se conocieron y se enamoraron perdidamente en Sydney, cuando ambos eran jóvenes estudiantes internacionales llegados desde China. No tardaron en casarse y formaron una hermosa familia con sus 3 hijos, una niña, Brenda, de 15 años, y 2 niños, Henry, de 12, y el pequeño Terry, de 9. Min y Lily eran unos padres increíblemente cariñosos y dedicados. Trabajaban sin descanso y hacían todo lo posible para darles a sus hijos la mejor vida imaginable. Brenda era una adolescente dulce, tímida y muy sensible. Henry, por su parte, era extrovertido, lleno de amigos y un apasionado de los deportes, especialmente del bádminton. La familia Lin vivía en una hermosa casa en un próspero y pintoresco suburbio al norte de Epping. La hermana de Lily, Irene, también se había mudado con ellos y trabajaba en el kiosco familiar. Min era además un hijo ejemplar. Les compró a sus padres, Yang Fi y Phuoc, una casa a tan solo 30 minutos en coche de la suya. La hermana de Min, Kathy, y su esposo, Robert, eran médicos otorrinolaringólogos en China, pero en 2002 tomaron la valiente decisión de emigrar a Australia. Aceptaron el desafío de empezar sus carreras desde cero. Intentaron abrir un restaurante en Melbourne, pero el negocio fracasó. A pesar de todo, la familia de Min siempre estuvo ahí para apoyarlos incondicionalmente, y ambos núcleos familiares mantenían una relación muy estrecha. Kathy también terminó trabajando en el kiosco junto a Min, Lily e Irene. Cada fin de semana, como un ritual sagrado, los padres de Min organizaban una cena e invitaban a las familias de sus 2 hijos. Era la ocasión perfecta para que todo el clan se reuniera, compartieran una comida y se pusiera al día. El viernes 17 de julio de 2009 fue uno de esos días. Kathy, Robert y Brenda no asistieron, ya que la joven estaba en una excursión escolar. La abuela, Phuoc, les preguntó a sus 2 nietos si querían quedarse a dormir en su casa esa noche. Sin embargo, ambos se negaron. Henry ya tenía planes para jugar al bádminton con su tío Robert y su hermano Terry. Los niños se despidieron de sus abuelos y del resto de la familia. Min se subió a su coche y condujo a casa alrededor de las 9 de la noche. Llegó la mañana del sábado 18 de julio de 2009. Los sábados eran uno de los días de mayor actividad en el kiosco. Sin embargo, ese día el sol ya estaba en lo alto, pero el negocio de Min permanecía cerrado, sin ningún tipo de aviso. Los periódicos recién entregados se acumulaban en la puerta. Esto era extremadamente inusual. Durante años, el kiosco había abierto puntualmente cada día desde primera hora. Uno de los clientes habituales, sintiendo una extraña preocupación, decidió llamar a Kathy, la hermana de Min, para preguntarle qué ocurría. A Kathy también le pareció sumamente extraño que su hermano no hubiera abierto.
Sin dudarlo, ella y Robert se dirigieron rápidamente a la casa de Min, que estaba a menos de 5 minutos a pie. Una ligera inquietud comenzó a crecer en su interior, mientras pensaba, quizás toda la familia se ha enfermado o simplemente se han quedado dormidos. Poco podía imaginar que lo que estaba a punto de presenciar superaría la peor de sus pesadillas. Kathy y Robert encontraron la puerta de abajo sin cerrar con llave. Al entrar, todo parecía estar en perfecto orden. No había señales de forcejeo. Sin embargo, la casa estaba inquietantemente silenciosa y una atmósfera que le heló la sangre flotaba en el ambiente. Kathy y Robert comenzaron a gritar los nombres de sus familiares, pero solo el silencio les respondió. Subieron las escaleras, paso a paso, con el corazón en un puño. Al entrar en el dormitorio principal, el de Min y Lily, un grito de puro terror se ahogó en la garganta de Kathy. Ante sus ojos se desplegaba una escena sacada de la película de terror más espantosa. El cuerpo de Lily yacía en medio de un charco de sangre sobre la cama. Su rostro había sido golpeado con tal brutalidad que estaba irreconocible. La sangre salpicaba el techo, las paredes, el suelo y los muebles. Toda la habitación apestaba al olor metálico de la sangre. Las demás habitaciones presentaban una escena igualmente macabra. El cuerpo de Irene fue encontrado en su dormitorio, desplomado sobre su cama. Los dos pequeños, Henry y Terry, también yacían sin vida en el suelo de su habitación. Todos habían sido agredidos hasta la muerte, al parecer con un martillo. Las manchas de sangre estaban por todas partes, en lo que más tarde se consideraría uno de los crímenes más atroces en la historia criminal de Australia. Kathy había visto 4 cuerpos, pero no había ni rastro de su hermano, Min. Temblando, Kathy llamó a la policía. Al final de la llamada, se puede oír a Kathy, en un estado de pánico absoluto, suplicándole a Robert en cantonés que no la deje sola en la casa, repitiendo que tenía mucho miedo. Pero Robert insistió en que tenía que ir a buscar a sus padres. La policía llegó de inmediato a la escena y se encontró con Kathy, que los esperaba en la puerta. Kathy les dijo que no sabía dónde estaba el señor Min, por lo que inicialmente la policía sospechó que él podría ser el responsable de la tragedia familiar, habiendo huido después. Sin embargo, el equipo forense no tardó en encontrar el cuerpo del señor Min, oculto bajo una gruesa manta junto a Lily. Él también había sufrido un final terrible, igual que el resto de su familia. Los padres de Kathy tuvieron que ser trasladados al hospital, completamente abrumados por el shock y el dolor. Mientras tanto, Brenda estaba en una excursión escolar cuando, de repente, su teléfono se inundó de mensajes de amigos preguntándole si estaba bien. Al principio, Brenda pensó que era una especie de broma macabra. Pero entonces comenzó a recibir más llamadas de sus familiares y de la directora de su colegio, quien finalmente le comunicó la devastadora noticia. A Brenda se le encogió el corazón. Todo era tan repentino, tan irreal, que se negaba a creerlo. El colegio organizó su regreso a Sydney en el primer vuelo disponible. Al aterrizar, se encontró con Kathy y los oficiales de policía. En ese momento, tuvo que enfrentarse a la más horrible de las realidades. El caso captó rápidamente la atención masiva de los medios y del público. Al principio, surgieron rumores de que podría tratarse de un acto impulsivo de violencia familiar, especulando que el señor Min había acabado con su familia antes de quitarse la vida. Sin embargo, las pruebas en la escena del crimen permitieron a la policía desmentir rápidamente esta teoría. El señor Min, al igual que los demás miembros de la familia, presentaba heridas terribles en la cabeza producto de un ataque despiadado mientras dormían. La policía determinó que no había señales de entrada forzada, ni la casa parecía haber sido registrada o robada. Todo indicaba que el autor del crimen tenía una llave y conocía la distribución de la casa a la perfección. Los cables de electricidad también habían sido cortados desde el exterior. Un detalle llamó poderosamente la atención. El dormitorio de Brenda estaba intacto.
Mientras que los pomos de las puertas de las otras habitaciones tenían manchas de sangre, el de la habitación de Brenda estaba completamente limpio. Esto demostraba que el culpable conocía bien a la familia y sabía que Brenda no se encontraba en casa en el momento del ataque. La policía también dedujo que el asesino llevaba guantes, basándose en las manchas de sangre encontradas en las paredes y el suelo. Recogieron 24 huellas de zapatos ensangrentadas, todas pertenecientes a un mismo par de talla entre 8 y 10. Los investigadores creían que los hechos ocurrieron en un lapso de tiempo entre las 2 y las 5:30 de la madrugada. El señor Ming fue la primera víctima, seguido de Lily y luego Henry y Terry. Es posible que los dos hermanos se despertaran al oír el ataque a sus padres y su tía. Analizando las manchas de sangre y la posición en la que fueron encontrados los cuerpos de los niños, la policía cree que Henry y Terry lucharon por sus vidas con todas sus fuerzas. Henry recibió 3 golpes en la cabeza y Terry fue el único que sobrevivió durante 2 horas tras el ataque. El informe forense determinó que todas las víctimas fallecieron por traumatismo por objeto contundente y por asfixia. La policía sospechaba que las armas del crimen fueron un martillo y una cuerda. Unos días después, la policía citó a Robert a declarar. Kathy estaba absolutamente aterrorizada al recorrer cada habitación y ver los cuerpos de sus seres queridos en un mar de sangre. Durante todo el interrogatorio, Robert mantuvo la cabeza gacha, lloraba y miraba fijamente la mesa mientras hablaba con la policía a través de un intérprete. Más tarde, Kathy y Robert aparecieron en televisión, suplicando a cualquiera que tuviera información que se presentara para ayudar a la policía a capturar al brutal responsable. 3 semanas después de la tragedia, el kiosco de la familia volvió a abrir. Kathy y Robert se hicieron cargo del negocio y se convirtieron en los tutores legales de Brenda. Robert no tardó en iniciar los trámites para adoptarla. En agosto de 2009, cientos de personas acudieron al funeral de la familia para presentar sus respetos. Una atmósfera de luto y profundo dolor envolvía la ceremonia. Todos querían respuestas y anhelaban justicia para aquellas almas inocentes y bondadosas cuyas vidas habían sido arrebatadas de una forma tan cruel. Cuanto más investigaba la policía, más sospechaban de Robert. Él le había dicho a un oficial en la escena del crimen que había 5 cuerpos en la casa, pero esto fue antes de que llegara el equipo forense y descubrieran el cuerpo del señor Min. ¿Cómo podía saber él que había 5 cuerpos y no 4, como todos pensaban en ese momento? Además, Kathy le había suplicado que no la dejara sola en la casa, pero él insistió en irse, sin mostrar preocupación alguna por su esposa. Cualquier persona normal pensaría que el asesino podría seguir escondido en la casa o que podría regresar en cualquier momento. Pero Robert insistió en ir a buscar a sus padres, ignorando las súplicas desesperadas de Kathy, como si supiera con certeza que su esposa no corría ningún peligro. Sin embargo, todo esto eran solo sospechas. La policía aún no tenía ninguna prueba contundente para acusarlo. Para entonces, Brenda ya se había mudado a vivir con Kathy y Robert. Con la esperanza de protegerla, la policía había instalado en secreto una cámara oculta en la casa de la pareja. Querían asegurarse de que Brenda no corriera ningún peligro allí. Sin embargo, su teoría era que Robert no tenía la intención de hacerle daño a Brenda. Si ese hubiera sido su plan, podría haber esperado a que ella regresara del campamento para actuar. Era evidente que Robert no quería acabar con la vida de Brenda y por eso eligió atacar cuando la niña no estaba en casa. La huella de zapato encontrada en la escena del crimen fue identificada como de un modelo A6, que coincidía con el calzado que Robert usaba en muchas fotografías. Fue entonces cuando, a través de la cámara, la policía presenció una escena increíblemente sospechosa. La grabación mostraba a Robert cortando meticulosamente una caja de zapatos en pedazos pequeños. Luego, sumergió los trozos en un cubo de agua antes de arrojarlos por el inodoro. Se trataba de la caja de unas zapatillas A6, talla 9.5. Unos días después de su interrogatorio, Robert llamó a la policía. Intentaba aclarar algo que había dicho en la escena, que había 5 cuerpos en la casa.
Ahora decía que su intención era decir 4 o 5 y que solo llamaba para aclararlo. Este extraño intento de corrección solo levantó más sospechas. Parecía que su propia conciencia lo estaba delatando. La policía obtuvo una orden de registro para el coche y la casa de Robert. Dado que él había declarado que se levantó temprano el día de los hechos para limpiar el garaje, los investigadores centraron su atención allí. Y no tardaron en encontrar exactamente lo que buscaban. En el suelo del garaje había una mancha, catalogada como la mancha número 91. La muestra fue enviada al laboratorio y los resultados fueron demoledores. La mancha contenía una mezcla del ADN de 4 de las 5 víctimas. Este descubrimiento fue la pieza clave que rompió el caso por completo. El 5 de mayo de 2011, Robert fue arrestado por el asesinato de la familia Lynn. No hace falta decir la conmoción que sintió la familia al enterarse de la noticia. A pesar de todo, Kathy defendió firmemente a su marido, insistiendo en que Robert no se había levantado de la cama esa mañana. Sin embargo, la policía sospechaba que Robert podría haberle dado somníferos a Kathy antes de salir. Brenda estaba en clase cuando la llamaron a la oficina del director para darle la noticia: «Tu tío ha sido arrestado». La directora le confesó que siempre había tenido un mal presentimiento sobre Robert y que se había preocupado por ella. Recordó haber visto a Robert en la escuela en varias ocasiones, hablando con Brenda. Se paraba muy cerca de ella, hablándole en voz alta en cantonés, mientras las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. Era obvio que él intentaba convencerla de algo. El móvil de Robert, según la investigación, nacía de la codicia y la envidia. La familia Lynn prosperaba cada vez más en sus negocios y era muy querida por la comunidad, mientras que él sentía que todo lo que intentaba era un fracaso. Su envidia había corroído su conciencia. Pero, ¿por qué dejó con vida a Brenda? La policía no tardó en encontrar la escalofriante respuesta. Brenda reveló que sospechaba que Robert la había estado acosando durante años y que cuando se mudó a vivir con él, los abusos se intensificaron. La terrible teoría de la policía era que Robert quería eliminar a toda la familia de Brenda para que ella no tuviera a dónde ir y se viera obligada a vivir bajo su techo. Claramente, el oscuro plan de Robert mataba varios pájaros de un tiro. Mientras esperaba el juicio en prisión, Robert le hizo una confesión a un compañero de celda. Le contó que había comprado un martillo en una tienda de todo a €1. Eligió esa tienda porque sabía que las cámaras de seguridad eran falsas. Robert también planeaba robar ADN de un hombre fallecido en una funeraria para untarlo en el arma y así desviar la investigación. Su compañero de celda, a cambio de una reducción de condena, relató toda esta información a la policía y aceptó testificar contra Robert en el juicio. El juicio de Robert se pospuso varias veces por diferentes motivos. En 2014, después de 5 años en prisión preventiva, fue puesto en libertad bajo fianza, con un monitor electrónico en el tobillo. Finalmente, en febrero de 2017, comenzó el juicio. El abogado de Robert argumentó que era imposible que una sola persona asesinara a 5 personas y escapara sin un solo rasguño. También defendieron que Robert no era la única persona en Australia que usaba zapatillas de la talla 9. Sin embargo, estos argumentos no lograron convencer al jurado. Con las pruebas encontradas y un móvil tan claro, Robert fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Brenda recuerda que cuando su padre la llevó al aeropuerto para un viaje escolar, ella se despidió apresuradamente para correr con sus amigos, sin darle un fuerte abrazo ni decirle cuánto lo amaba. Ese es, quizás, un arrepentimiento que la perseguirá por el resto de su vida. Brenda confiesa que durante mucho tiempo se sintió atormentada por la ira, el dolor y el remordimiento. Sin embargo, recibió una ayuda y un amor incondicional de las personas más maravillosas. Fue precisamente ese amor y esa bondad de la gente lo que le dio la fuerza y la fe para volver a creer en la humanidad.
En lugar de hundirse en el resentimiento, Brenda eligió seguir adelante con fortaleza y vivir su vida de la mejor manera posible. Ella dice que cree firmemente que su familia sigue a su lado, observándola desde algún lugar, y por eso se convertirá en una persona de la que ellos puedan sentirse orgullosos. Brenda también espera que, en el futuro, pueda ayudar a muchas otras personas de la misma manera que a ella le tendieron la mano. La perspectiva de Brenda y su forma de superar la adversidad son verdaderamente admirables. Ella fue testigo de lo peor de la naturaleza humana, pero aún así fue capaz de ver lo más hermoso del amor. La vida es corta, así que amemos y demostremos siempre nuestro cariño a las personas que valoramos. Y con esta profunda reflexión llegamos al final de nuestro relato de hoy. Si esta historia te ha conmovido y te ha parecido valiosa, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal Cuentos para Dormir y compartir este video para que la inspiradora historia de Brenda llegue a más personas. Nos encantaría saber qué piensas, qué lección te llevas de la increíble fortaleza de Brenda. Déjanos tus reflexiones en la sección de comentarios.